Hoy día tenemos, como estaba diciendo antes, la primera ayudantía para la prueba 2. Para la prueba 2 de este semestre vamos a tener 3 ayudantías contando la de hoy. Entonces hoy día vamos a hacer un poco una introducción a la materia que va a entrar a la prueba 2 y un primer ejercicio idealmente completo. Y después las siguientes 2 ayudantías vamos a ver full ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta prueba? Six Sigma. ¿Qué es Six Sigma? Ya. Six Sigma es una forma de medir el desempeño en los procesos. Entonces, ¿qué es lo que implica el Six Sigma? Implica qué tan eficiente y qué tan buen rendimiento tiene un proceso. Y el Six Sigma se mide con ciertas métricas, que en este caso vendrían siendo el CP, CPK y vamos a decir DPM, porque esos son principalmente los que nosotros vamos a estar usando. Six Sigma viene siendo como el nivel ideal que nosotros queremos alcanzar. Y la medición es sigma. Entonces yo puedo tener un sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma, 5 sigma, 6 sigma. Y un sigma es como un proceso muy poco eficiente, si nos fijamos en la tablita, muy poco eficiente y con muchos defectos por millón. Te lo voy a explicar ahora qué son. Y Six Sigma es muy eficiente y muy poquitos defectos por millón. Entonces, ¿qué significa esto? Ok, un proceso con un sigma tiene 30% de eficiencia. O sea, es muy mal, como en temas de eficiencia. Y el DPMO, que nosotros lo usamos generalmente como DPM, son defectos por millón. Y el O es por oportunidades. Entonces, defecto por millón de oportunidades. ¿Y qué significa eso? Significa que si yo realizo 1 millón de veces el proceso, esta cantidad es la cantidad de veces que va a salir un producto defectuoso. Entonces, pensémoslo en la producción de tornillos. Si yo produzco 1 millón de tornillos en una fábrica, donde tengo un proceso a un sigma, de ese millón de tornillos que yo produzca, 697.700 tornillos van a salir defectuosos y no me van a servir y los voy a tener que botar a la basura. Entonces, claramente una empresa que funciona a un sigma de eficiencia no funciona como para la vida. En general, nosotros consideramos sobre 3 sigma como un proceso capaz. Bueno, en verdad, sobre 3 sigma como un proceso capaz. Entonces, al final, 3 sigma viene siendo como nuestro primer sigma aceptable, que implica que dentro de 1 millón de tornillos que yo produzco, 66.800 van a salir defectuosos. Sigue siendo un montón, pero ya es como un porcentaje de error aceptable, digamos. Ahora, pensemos en un caso, nada que ver. Pensemos en un aeropuerto. Los procesos de aterrizaje del aeropuerto también pueden ser considerados como un producto defectuoso. Entonces, si yo digo que en mi aeropuerto yo voy a tener un proceso con 3 sigma, o sea, de cada millón de vuelos que yo hago, 66.800 se estrellan, no me sirve. Entonces, los aeropuertos, por ejemplo, tienen que rendirse, como guiarse por un rendimiento como base Six Sigma. O sea, por cada millón de vuelos, 3 vuelos fracasan, tienen un accidente, no sé. Pero el error tiene que ser mínimo, porque en ese tipo de procesos estamos jugando con cosas que en nuestra sociedad son muy importantes, como la vida de las personas. No es lo mismo que producir tornillos en una fábrica al por mayor. Entonces, Six Sigma es una medida que se utiliza para dar pie a un modelo de excelencia que pone en práctica el mejoramiento continuo. Voy a hacer un pequeño aviso de que estos PPT, parte de las diapositivas son del profesor Tusar y parte de las diapositivas son del profesor Franz. Así que aquí tengo una mezcla de cositas, pero era para poder darles como un PPT que probablemente se les haga similar en clase si es que ven la ayudantía antes de la clase. Ya, ¿alguna duda hasta aquí? Todo claro. Creo que el profesor había usado el mismo ejemplo de los aviones, de hecho.
Ah, ya, Eh, alcanzaron a hablar de Six Sigma antes en clase. Creo que sí, sí, un poquito. La escala va del 1 al 6 y yo puedo tener decimales, ¿cierto? O nada que ver. Sí, Ya, perfecto. puedes tener decimales. Pero generalmente, como para lo que son los ejercicios, nosotros trabajamos con los números cerrados, porque es más Ya, fácil. súper. Ya. Entonces, bueno, un poco como para mostrar en sí cómo va. Bueno, y aquí tenemos un poco más de decimales también en los sigma. La primera columna solo sigma, entonces, efectivamente, si es que ya tuviera cero sigma, tendríamos 6,7% de rendimiento o de eficiencia. Y eso significa que tendría 93% de producto defectuoso de todo lo que produzco. Entonces, todo lo que va de cero hasta antes de 3 sigmas necesita mejorar. A nosotros no nos sirve. Luego, todo lo que está entre 3 y 4 sigma, y casi que hasta 4,5 sigma, o sea, todo entre 3 hasta 4,4 sigma, es como lo que se utiliza usualmente en el mercado. Por ejemplo, para una fábrica de tornillos, como lo que estábamos hablando antes. Es como aceptable. Después, 4,5 hasta 6, hasta justo antes de 6, es un buen proceso. O sea, ya está sobre los estándares como mínimos del mercado, porque el amarillito vendría siendo como el mínimo que yo acepto en el mercado. Y el verde ya es como estoy sobre lo mínimo que acepto en el mercado en un espacio bueno. Y Six Sigma ya es como el óptimo espectacular, lo que nosotros queremos alcanzar porque es nuestra mejor forma de funcionar y lo que nos va a permitir tener nuestra eficiencia al máximo y por lo tanto tener la, como el proceso lo mejor posible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para aplicar Six Sigma? Y digamos, para poder llegar a tener Six Sigma, ¿qué tenemos que hacer en el camino? Primero, tenemos que saber cuáles son nuestros problemas en nuestros procesos, o sea, identificar los problemas y definirlos. Y para hacer esto es lo que ya hemos estado haciendo antes en este curso, hacer el mapita, encontrar el cuello de botella, la ineficiencia, etc. Luego vamos a medir. Eso es algo que vamos a ver ahora cómo vamos a medir, con gráficas de control. Y eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio de hoy. Después vamos a identificar las causas. En el caso de este ejercicio en particular, vamos a ver causas asignables y causas no asignables o aleatorias. Luego, debemos hacer como un plan de mejora para resolver las causas y confirmar que este plan como que funciona realmente para resolver las causas que nosotros encontramos que generaban problemas en nuestro proceso. Y por último, vamos a mantener una supervisión en el proceso siempre para poder ver que los resultados que tengamos sean siempre estables como en un buen promedio como de eficiencia. Y si es que esto baja, entonces volvemos a el paso uno que sería aclarar el problema. Entonces, bueno, aquí está un poco más desglosado, pero es como lo que estaba diciendo antes. O sea, para definir, hacemos nuestro mapita de procesos, encontramos todos los problemas que puedan haber. Después, para medir, usamos nuestro gráfico de control, que es lo que vamos a ver hoy. Luego, para analizar, determinamos la capacidad del proceso. Y eso es algo que también debemos ver en las identidades que tenemos de aquí a la prueba, porque esta también se va a hablar ahora. Analizamos qué tan capaz es el proceso y qué tan centrado es el proceso, que son estos grafiquitos que también los vamos a ver para la prueba 2. Y bueno, dentro del análisis, como dije antes, también tenemos que nosotros como tener clara cuáles son las causas y los efectos. Entonces, siempre vamos a utilizar como diagrama de Chikawa, que creo que ya lo deben haber visto en clase antes. Pero básicamente, como para que se entienda el concepto del diagrama de Chikawa, si es que alguien no lo tiene muy claro, el diagrama de Chikawa tiene como en la puntita el efecto y en las distintas espinas del pescado, porque es un diagrama de pescado de Chicago, tiene las causas. Entonces, cada una de las partes del proceso que puede generar una causa está puesta como en una parte grande y luego la causa en particular que se genera en esa parte del proceso está puesta como en la espinita chiquitita dentro. Entonces, este diagrama nos sirve para ver.
cuáles son las causas que producen nuestro efecto que vendría siendo nuestro problema. Y así nosotros podemos crear un plan que ataque a esas causas y después medir si se mejora nuestro problema, nuestro efecto. Entonces, tenemos este plan de acción para mejorar el proceso y después para monitorear que realmente lo que hicimos mejoró el proceso. Y por último, control. O sea, lo mismo que estábamos en medición, otra vez, sostenido en el tiempo, porque nosotros queremos ver que el proceso no se desordene en ningún momento. Entonces vamos a usar nuestras grafiquitas de control y vamos a medir qué tan capaz y centrado está un proceso para ver que se mantenga dentro de los estándares que nosotros esperamos tener. Ok, entonces, ¿qué es lo relevante de el control estadístico de procesos? Bueno, em, todo lo que es control estadístico de procesos nos estamos refiriendo como a este tipo de gráficos y este tipo de curvas. Y estos se utilizan, bueno, como dice aquí, como apoyo al proceso de control. Y básicamente nosotros vamos a decir que un proceso está bajo control estadístico, o sea, es estable, si no presenta señales de que existe alguna causa asignable de variación y representa un proceso predecible. Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso que es estable en el tiempo, o sea, que tiene un patrón reconocible, nosotros podemos decir que es predecible. Y si es estable, significa que en general no tiene errores aleatorios, sino que los errores que puede tener, o sea, no tiene errores asignables, porque los errores asignables son los que yo puedo decir como de dónde vienen. Y los errores aleatorios son como por algo que pudo haber pasado ese día. Voy a dar un ejemplo, igual un poco más adelante está la diapositiva de eso, pero los errores por causa asignable sería como, por ejemplo, no sé, una máquina dentro de mi proceso de fábrica de tornillos, que es lo que estamos hablando antes, tiene un problema, entonces después de producir 100 tornillos, siempre se queda frenada una hora y después vuelve a producir 100 tornillos y se queda frenada una hora y vuelve a producir 100 tornillos y se vuelve a frenar una hora y así. Esa sería una causa asignable, porque es algo que yo puedo identificar por qué sucede y puedo hacer algo para arreglarlo. En cambio, una causa aleatoria vendría siendo, por ejemplo, en mi fábrica funciona todo perfecto, pero se cortó la luz porque hubo un accidente de tránsito y se cortó la luz una hora. Eso no es porque las máquinas estén malas, no es algo que yo pueda arreglar. Es un factor externo que genera un error específico en el tiempo, pero que no es un patrón repetido, sino que es algo como que sucedió en un momento específico y ya pasó. Y yo no necesito hacer nada para arreglarlo porque no es problema del proceso, es un factor aleatorio. Entonces, cuando un proceso está bajo control es porque ya resolví todas las causas asignables, o sea, ya resolví todas las cosas que podía resolver y los únicos errores que se van a presentar son errores aleatorios. Y eso significa que está bajo control. ¿Se entendió? Sí, súper. Perfecto. Ya, entonces, nosotros dentro de las grafiquitas de control vamos a tener las grafiquitas de límite de control, que son gráficas o cartas de control, y límite de especificación. Uno me va a hablar de si el proceso está bajo control o no, o sea, si presenta causas asignables o causas aleatorias o no, y el otro me va a hablar de qué tan hábil es el proceso. Entonces, ya lo que mencionaba recién un poco es como que es la variabilidad. La variabilidad son variaciones con respecto a las especificaciones que pueden generar problemas de calidad si no son tratadas en forma científica, o sea, si no son resueltas, básicamente. Entonces, em, las gráficas de control nos permiten diferenciar entre causas aleatorias y causas asignables, que es lo que explica eso. Si las causas random o aleatorias son em, muchas causas individuales en el sentido de que pueden ser muchos factores distintos, pero nunca se repiten en el tiempo. El impacto de cada uno es insignificante porque, de nuevo, como no se repite en el tiempo, realmente no es tan significativo su impacto en el proceso a largo plazo.
Em, no voy a buscar eliminarlas, porque como generalmente no dependen de mí, imagínate, no sé, estábamos hablando lo del corte de luz. No voy a buscar yo arreglar el corte de luz de toda la comuna para poder mantener mi fábrica funcionando a esa hora, porque no me conviene. Pero sí podría buscar arreglar la máquina si tiene una falla que hace que se frene cada 100 tornillos de producir. Entonces es eso. Y bueno, cuando el proceso efectivamente solo tiene variaciones debido a causas random o aleatorias, nosotros podemos decir que está bajo control estadístico porque bajo nuestro control ya hicimos todo lo posible. Entonces, si ahora tiene una falla, no es culpa del proceso, es culpa de algo raro. Javi, Dime. es que por ejemplo, si yo tengo como una planta de, no sé, cualquier fruta y hay un Ujú, temporal, ujú, eso afecta directamente al proceso, pero no ujú, depende de mí. Entonces, ujú. ¿sería una causa random así? Lo que pasa es que depende, porque nosotros podemos como pensarlo así, ok, yo voy a tener mis plantitas, ¿cierto? Ahí está mi planta. Si yo tengo lluvia, un temporal, em, como, no sé, pues, calentamiento global ahora recién, justo este año, tuve un temporal, pero generalmente no tengo temporales, como que no es algo que afecte mi proceso cíclicamente, sino que ahora llega un temporal, ok, dale, no voy a buscar arreglar. Pero si, por ejemplo, yo sé que en la zona donde están mis plantitas tengo temporales cada 2 meses y cada vez que tengo un temporal pierdo la mitad de las plantas porque como se inunda todo, quedan enterradas abajo del barro y después de eso se rompen y no puedo sacar frutos de esas plantas nunca. Entonces claramente me va a convenir más buscar una opción para tratar de no solucionar como tal la causa, que es el temporal, pero sí solucionar el efecto. Y ahí la causa asignada podría ser, obviamente una causa va a ser el temporal, pero no es esa la que vamos a buscar solucionar, sino que otra causa asociada a ese mismo problema puede ser como que no le he instalado un techo, como falta de infraestructura. No he Ya, instalado un techo perfecto. arriba de mi planta. Entonces yo voy a atacar esa causa, la voy a solucionar y voy a evaluar si eso resolvió mi problema. Súper. Tenemos que pensar que todo esto funciona con la regla de Pareto. El 20% de las causas solucionan el 80% de los problemas. Entonces, solucionando a veces una parte muy chiquita de las causas, yo voy a solucionar una parte muy grande de mi problema. Entonces, efectivamente, aunque el temporal sea una de las causas, yo puedo atacar alguna otra que sea más relevante y que produzca un efecto más significativo en mi problema y solucionarlo sin que sea económicamente terrible. Perfecto. Gracias. Entonces, ya. Aquí tenemos un ejemplo de gráfico de control estadístico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí abajito, esta línea celeste, vendría siendo el límite de control inferior. Yo uso esas siglas para los ejercicios, entonces por eso se las voy a anotar aquí. Pero básicamente es límite de control inferior está en español, pero LSL es Lower Control Limit, entonces está en inglés, lo mismo. Pero como yo pienso en español cuando hago los ejercicios, pongo la sigla en español. Entonces ya, vamos a tener el límite de control inferior, que ya vamos a ver cómo se calcula, y el límite de control superior, que vendría siendo el Upper Control Limit, pero va a ser el límite de control superior. Y los puntitos que están aquí van a ser nuestras muestras en el proceso. Entonces, para nosotros decir que un proceso está bajo control, solo viendo este gráfico, tendríamos que tener todos los puntitos 100% dentro de los límites de control, o sea, en esta parte de aquí. Si hay un puntito que está afuera de los límites de control, yo digo que mi proceso no está bajo control.
O sea, en este caso en particular, tengo dos puntitos que están fuera de los límites de control. Por lo tanto, yo diría que el proceso no está bajo control estadístico. Solo viendo este gráfico y sin haber dicho todavía si las causas son asignables o aleatorias. Si yo después hago el análisis y digo, ok, estas dos causas son aleatorias, lo que hago es eliminarlas y volver a mirar el gráfico. Si yo las eliminara porque son aleatorias, entonces yo miraría el gráfico y diría, ah, no hay ningún puntito fuera de control, está bajo control estadístico, porque las causas eran aleatorias. Si una fuera aleatoria y la otra fuera asignable, entonces yo borro esta y me quedo la otra, vuelvo a mirar el gráfico, digo, oh, hay un puntito fuera del gráfico, no está fuera del control, o sea, está fuera de control porque hay un puntito fuera y es una causa asignable, no la puedo eliminar, así que mi control sí o sí va a estar fuera de control estadístico. Básicamente eso. Bueno, y aquí podemos ver un gráfico en donde sí el proceso está bajo control estadístico, porque tengo el límite inferior y el límite superior y las muestras están todas dentro de el área de control. Entonces, bueno, ya lo dijimos antes, el proceso está bajo control cuando se tienen causas aleatorias de variación. Y cuando un proceso solo tiene variaciones aleatorias, se generan algunas ventajas, como que su comportamiento es predecible, o sea, yo ya voy a saber cómo se comporta en general, a menos que de la nada salga una causa aleatoria, pero en general no tiene, entonces voy a saber cómo se comporta. Su variabilidad es menor, porque la variabilidad vamos a decir que es como qué tanto se alejan estos puntitos de la línea central. Esa es la variabilidad. Entonces, claramente, si es que todos los puntitos están abajo de esta línea y arriba de esta línea, la variabilidad va a ser menor que si tengo puntitos que se salen de las dos líneas, porque ahí la amplitud va a ser mucho más, entonces la variabilidad va a ser mucho más. Em, Se eliminan los ajustes del proceso en el sentido de que no necesito hacer mejoras al proceso si está todo bajo control, por lo tanto me ahorro presupuesto que podría gastar en ajustar el proceso. Y si el proceso cumple con las especificaciones, da un producto aceptable. O sea, disminuye mis defectos por millón, que es lo que estamos viendo al principio en la tablita de cuántas unidades saldrían defectuosas dado un sigma en particular. Ok, ¿qué es lo que yo voy a querer graficar para qué tipo de problemas? Tenemos que definirlo. Primero, tenemos que ver qué, qué características tienen mayor tasa de defectos. Luego, tenemos que identificar las variables del proceso que contribuyen a las características del proyecto final. O sea, qué partes del proceso eh, tienen más incidencia en el producto final que otras. Por otra parte, bueno, tenemos que escoger el método de medición para ver esa característica en particular y medir en los inicios del proceso. Todos estos controles, cuando nosotros creamos, digamos, creamos una empresa, todo esto debemos empezar a medirlos desde el inicio. Porque si la empresa funciona un montón de años súper mal, y yo después de 5 años de funcionar con la empresa súper mal, le empiezo a medir, ya claramente voy a ahorrarme seguir desperdiciando em, como presupuesto y cosas en ineficiencias del proceso de esos 5 años en adelante, pero podría habérmelos ahorrado también atrás. Entonces, todo esto que es medir el control en los procesos es súper importante como que las empresas lo realicen desde el día uno en que se crea la empresa. Ok. Y bueno, dentro de lo que es las gráficas de control, vamos a tener distintas gráficas de control. La primera es una gráfica de control de promedios. Entonces, cuando nosotros tenemos observaciones, nosotros podemos sacar el promedio de esas observaciones y hacer una gráfica de control con los promedios. También podemos hacer una gráfica de control de rangos, para cuando nuestras muestras son con rangos. Y luego tenemos las cartas por atributo, que son porcentaje de no conformidad, que básicamente es como em, lo de defectos por millón, pero cuando lo pasamos a porcentaje en eficiencia, como algo así.
Y número de no conformidades, que vendría siendo como defectos por millón, porque ya es como cuántas unidades salieron defectuosas en el proceso. Y el P es cuánto porcentaje del proceso, como de las unidades totales, salieron defectuosas. Entonces tengo estas 4 cartas principales con las que nosotros vamos a estar trabajando. Em, ya. En general se usa el promedio como línea central, que es lo que les mostraba antes en el grafiquito, cuando teníamos la línea así, así, y los puntitos, y teníamos una línea en la mitad, y los puntitos estaban así. Esa línea en la mitad, generalmente, es mu, viene siendo el promedio. Pero se pueden usar otros, otros valores, solamente que nosotros no los vamos a usar. Nosotros vamos a usar siempre el promedio, para lo que son los ejercicios en Estados Unidos. Em, entonces, después de decidir la forma del cálculo de la línea central y los límites, nosotros vamos a tener, ok, límites, la línea central va a ser el promedio y los límites van a ser más menos 3 sigma. ¿Por qué? Porque si yo sumo 3 sigma para acá y 3 sigma para acá, entonces ahí hago el 6 sigma. Entonces, como yo quiero que mi proceso sea 6 sigma, voy a tener como máximo una variación de 6 sigma. Ok, entonces después seleccionamos muestras o subgrupos tales que la varianza intramuestral sea mínima y la varianza intermuestral sea máxima. Eso lo vamos a ver un poco más explicado en el ejemplo. Em, el sistema de recolección de datos es algo que para nosotros en los ejercicios viene dado. Entonces ya nos dicen como, ok, esta tabla es la recolección de los datos de este experimento que está dado, contexto. Em, Generalmente son tablas simples, o sea, tienen observación 0, 1, 2, 3, 4 y muestra A, B, C, D por cada una de las observaciones. Y después con eso nosotros vamos calculando el resto de cosas. Em, los límites de control se calculan distintos para cada una de las gráficas distintas, o sea, para cada una de las cartas. Si sacamos las cartas por promedio, por rango, por porcentaje de no conformidad y por número de no conformidad, son distintas todas las formas de calcular. Todo eso va a estar en su formulario en todo caso, pero es importante que sepan que son distintas. Y por último, vamos allá directamente graficar todo e interpretar los resultados. Entonces aquí vamos a ver un poco las formulitas. Esto va a estar así como que casi que directamente calcado en su formulario, así que para que lo tengan en consideración. Ok, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver aquí? El diagrama para la tabla de promedios se calcula el límite inferior y el límite superior como aparecen acá. ¿Qué significa el X doble barrita? Significa el promedio de los promedios. Eso significa que si yo tengo la muestra 1, 2, 3 y 4 con A, B, C, D cada una, voy a calcular el promedio de estas, donde me va a dar un promedio acá, un promedio acá, un promedio acá y un promedio acá. Y después de estos promedios yo voy a sacar el X barra barra. Vendría siendo el promedio de los promedios de las muestras. ¿Ok? Y después tenemos menos un A2. Se dicen que es el A2. El A2 sale de otra tablita, ya voy a mostrar de dónde. Por R barra. R barra es un R promedio. Y el R viene de rango. Entonces, de la muestra, también, que tenía la muestra 1 y tenía el A, B, C y D, yo voy a buscar el valor máximo menos el mínimo del A, B, C, D. Y eso me va a dar mi rango. Y el rango promedio va a ser el rango de la muestra 1, de la muestra 2, de la muestra 3, de la muestra 4, el promedio de los rangos. Eso vendría siendo nuestro R bar. Entonces nosotros para cualquiera de las primeras dos gráficas, ya sea la de promedios o la de rangos, nosotros siempre vamos a calcular el rango promedio. Porque si se fijan, lo usamos acá y lo usamos acá.
Entonces, para cualquiera de estas dos gráficas, sí o sí vamos a tener que calcular el rango promedio. Y, bueno, el x barra barra ya les expliqué lo que venía haciendo. Y este A2, así como lo es el d 3 y el d 4, son valores que salen de una tablita. Y esta tablita, precisamente, es esta tablita que tengo acá. Si se fijan, aquí está el A2, el d 3 y el d 4. ¿Y qué son estos números? ¿Cómo vamos a nosotros saber por qué valor tenemos que considerar para nuestro ejercicio? Nosotros vamos a decidir qué valor de esta columna usar en base al número de observaciones que haya en una muestra. En el ejemplo que les daba yo recién, que teníamos 1, 2, 3, 4 muestras con A, B, C, D, el número de observaciones de una muestra vendría siendo la cantidad de letritas que hay acá abajo. En este caso, el número de muestras es el mismo que el número de observaciones por muestra, porque A, B, C, D son 4. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo hubiese tenido lo que les mostré recién como ejercicio, yo hubiese dicho, ok, el número de observaciones en mi muestra es 4, entonces yo uso los datitos que están en esa línea para el lado. Y así se lee esa tabla. Entonces, si hubiésemos hecho el ejercicio de recién, hubiésemos usado el promedio del promedio menos el A2 correspondiente, que era 0,729, por el rango promedio. Y así calculamos el límite inferior y el límite superior es lo mismo, pero sumando. Y la gráfica de promedios y rangos es la que más vamos a ocupar en un principio. La de proporción de no conformidad y número de no conformidad también se utiliza, pero en general se utiliza un poco menos. De todas formas, la voy a explicar igual. La de proporción de no conformidad vendría siendo la proporción promedio menos, y toda esta formulita donde n viene siendo lo mismo que estamos usando acá, número de observaciones en una muestra. Entonces, siempre es importante saber cuál es el número de observaciones que nosotros vamos a tener en una muestra. Y el número de no conformidades, bueno, vendría siendo las conformidades promedio menos y todo lo que está dentro de la raíz, pero con las conformidades. Cuando veamos un ejercicio de esos gráficos en particular, vamos a ver bien qué implica la proporción de no conformidad, que vendría siendo un porcentaje, y el número de no conformidades, que vendría siendo obviamente un número. Pero por el momento, yo creo que con eso es razonablemente suficiente. Y bueno, aquí tenemos esta tablita que es el rendimiento de efectos por millón con el sigma. Entonces, y aquí están con hartos decimales, que es lo que preguntaba antes. Eh, de si podíamos usar decimales, sí, definitivamente. Por ejemplo, 100 de efectos por millón viene siendo un 5,22 sigma. Y eso significa un 99,99% de rendimiento o eficiencia. Y esta tablita también generalmente es parte de su formulario. Entonces, todo esto que les mostré así como recién, esto no, porque es como lo mismo que está en la diapo anterior. Pero lo de la diapo anterior, más esta tablita, más em, esta tablita, lo más probable es que todo eso sea parte de su formulario. Ahora, yo pensé en este ejercicio. Lo único es que no me di cuenta que en la parte de la materia se me olvidó agregar lo que es el CP y lo que es el CPK, que son los otros dos conceptos, digamos, relevantes, porque son lo que me va a ayudar a saber si el proceso es capaz y si está centrado o no. Entonces, lo que les puedo proponer es hacer una mini explicación de CP y que tratemos de resolver este ejercicio en el ratito que nos queda. De todas formas, justo después de esto, viene esta parte que tiene la tablita, que es lo que me interesa que resolvemos para calcular el límite de control y ver si el precio está bajo control y bla, bla, bla. Entonces, no sé si en una de esas les parece que por ahora par-
no deberíamos partir sin calcular el CP, porque deberíamos saber si el proceso es capaz primero. Pero podríamos partir haciendo el ejercicio desde acá, desde la tablita, que es lo que sí revisamos ahora ¿cómo se llama esto? En la ayudantía. Y, y después revisar la parte del CP, o les explico rápidamente lo que es el CP y vemos la parte del CP, que de todas formas no es muy larga. No sé qué les parece. Mejor. O sea, si es cortita, veamos el tiro, ¿no? ¿O no? Ya, perfecto. Entonces, CP. Nosotros vamos a tener nuestro CP. Nuestro CP va a tener un... También es como un límite de control superior e inferior, pero no es como tal un límite de control. No se llama límite de control a eso. Sí es un límite de control, pero no se llama límite de control. Entonces, voy a escribirlo acá. Antes de leer el programa voy a explicar un poquito el SP. Entonces, no sé si está bien esto. CP, la formulita, va a ser igual a el uy, USL menos el DSL sobre 6 sigma. Básicamente el CP lo que nos va a decir es si nuestro proceso es capaz o no es capaz. ¿Y qué significa que sea capaz? Significa que está dentro de un estándar aceptable para producir, como dentro de un rango que sea óptimo. Entonces, en la parte inferior de la división, nosotros tenemos este 6 sigma porque nosotros queremos que nuestro proceso se evalúe respecto a 6 sigma. O sea, qué tan bueno es como comparando con 6 sigma. Y las formulitas de la parte de arriba, que vienen siendo estos como límites, o sea, estos, claro, estos límites, van a utilizar em, dos cositas. Vamos a utilizar el USL, vendría siendo mu más mu más. Ay, 2 segundos. Tu. 2 segundos, 2 segundos. Ya, vendría siendo mu más nuestra como desviación estándar. Entonces, no me acuerdo cuál era la letrita que usaban para la simbología de esto, por eso la estaba dudando tanto. Pero básicamente, esto sería. Este es el límite de especificación inferior y el otro es o sea, superior y el otro es el límite de especificación inferior. Entonces, en español,
estas siglas y los límite de especificación superior y límite de especificación inferior. Y bueno, en inglés es Upper Specification Limit y Lower Specification Limit. Y las formulitas son, como estaba diciendo antes, son el mu. Los mu siempre van a ser promedios. Entonces, mu es promedio. Y aquí vendría un más y un menos, que va a ser el mismo como variación. Y esto es lo que vamos a ver nosotros, vamos a verlo como la tolerancia. Que lo voy a escribir como tolerancia porque, como dije antes, no me acuerdo exactamente cuál era la letrita que usábamos como para identificarla. Y nuestra sigma, que está aquí abajito, va a venir siendo nuestra desviación estable. Entonces, básicamente, eso vendría siendo nuestro CP. Entonces, si ahora volvemos al ejercicio, para ahora sí leer el ejercicio, tenemos Carbon Fuel. La empresa Refuse Resist, líderes en la fabricación de resistencias de carbon film, desea obtener información sobre el estado actual de su proceso productivo. La característica de calidad es la resistividad de las resistencias medidas en ohm. De acuerdo con las características del componente de fabricación, la tolerancia de las resistencias es más o menos 50 sobre su valor nominal. Entonces, primera cosa importante, tolerancia de las resistencias más o menos 50 sobre el valor nominal. Debido, debido a que la empresa produce diversos valores de resistencias, se ha determinado tomar las muestras del proceso productivo de la resistencia que tiene mayor salida, o sea, mayor demanda. La desviación estándar de este producto es 26,44 y el proceso está centrado. Entonces, la tolerancia de las resistencias es de más o menos 50 y la desviación estándar es 26,44. ¿Es relevante decir que el proceso está centrado? Sí, porque si el proceso no estuviera centrado, nosotros no podemos llegar y hacer el cálculo directamente porque tiene problemas adicionales que hay que resolver antes de hacer los cálculos que nosotros vamos a hacer ahora. Pero eso también lo vamos a ver un poco más en detalle en la próxima diapositiva. En este caso vamos a decir el proceso está centrado, entonces no tenemos problemas, así que podemos seguir con la resolución del ejercicio. Y lo que nos piden primero es determinar el CP. Como dije antes, el CP nosotros lo vamos a determinar para saber si el proceso es capaz o no. Entonces, nosotros vamos a tener nuestro CP va a ser igual a USL o límite de especificación superior, que vendría siendo mu, que no tenemos ese promedio, entonces lo vamos a dejar todavía como mu, más la tolerancia, que nos dijeron que era 50 ohm, ¿cierto? Tolerancia de la resistencia 50 sobre su valor nominal y la desviación es 26,44. Entonces, mu más 50 ohm menos mu menos 50 ohms, porque el límite de especificación inferior es lo mismo que el superior, pero con un menos. Y todo esto sobre 6 por 26,44, que venía siendo nuestra desviación estándar. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Nosotros podemos decir que esto es igual a mu más 50. Voy a hacer la distribución de este menos a estos dos términos y me va a quedar menos mu más 50 sobre 6 por 26,44, que es 158,64. Entonces, si yo resuelvo esto, este mu se me va con este menos mu. Y arriba me queda 100 dividido en 158,64. Y eso es lo mismo que decir 0,64.
63. Entonces, nuestro CP va a ser 0,63. 0,63 es un pésimo CP. ¿Por qué? ¿Cuáles son los valores del CP? CP, nosotros vamos a decir, CP mayor a 2 significa que el proceso es capaz. Entonces, si nuestro CP es 0,63, significa que nuestro proceso no es capaz y por lo tanto no es Six Sigma, porque sobre CP igual a 2 nosotros podemos considerar que sí lo es. Entonces, en este caso, nuestro proceso no es Six Sigma, no presenta excelencia operacional y no es capaz. O sea, la empresa no debería funcionar con el proceso como está funcionando ahora, según nuestros cálculos, porque no le conviene. Esa es como la interpretación que nosotros podemos darle a este resultado. Y con esa interpretación, dale, pregunta. Javi, sorry, te interrumpí. Que al final como en la fórmula es como independiente de del promedio, si yo aumento la tolerancia, ¿pasaría a ser capaz? Yo aumento la tolerancia, pasaría a ser capaz. Claro. Lo que pasa es que tengo dos formas de hacer que este proceso sea capaz. Uno, Bajando el Six Sigma. uno, aumentar la tolerancia. O dos, disminuir. ¿Qué teníamos acá abajo? El Sigma, la desviación. La desviación estándar. La desviación estándar viene siendo la variabilidad que tiene mi proceso. Es como lo que veíamos en Mm, los grafiquitos, que estaban así como súper desordenados. Eso implica que hay una alta variabilidad y eso implica una alta desviación estándar. Entonces, cuando yo tengo un proceso así, mi desviación estándar es mucho más chiquitita. Entonces, si yo hago este número de acá abajo mucho más chiquitito, mi proceso va a ser capaz. Y generalmente eso es lo que nosotros vamos a querer hacer, disminuir la desviación estándar, más que aumentar la tolerancia, porque aumentar la tolerancia implicaría tomar este grafiquito de límites de control que tenemos acá, lo voy a decir como estaba antes. Yo tenía las líneas así, ¿cierto? sí, Sería tomar las líneas del límite de control y ponerla una por aquí y la otra por acá. Entonces, claro, ahora va a estar adentro claro. y la desviación estándar va a ser menor y la tolerancia va a ser más, pero si hay tantos errores respecto a mi medición inicial, ¿realmente voy a estar teniendo un producto? Como que probablemente no. Entonces, generalmente lo que nosotros vamos a querer hacer es siempre disminuir la desviación estándar. Hacer algún cambio en el proceso para poder disminuir la desviación estándar. Ya, perfecto. Gracias. Y bueno, con esto adelantamos literalmente toda la pregunta B, porque nos preguntan aquí mismo si bajo estos supuestos el proceso de fabricación es considerado Six Sigma o no. Y como dijimos recién, no lo es, porque no es un proceso capaz y por lo tanto no es Six Sigma. Y si no lo es, ¿qué debiese ocurrir para que estos valores, em, o sea, qué debiese ocurrir y qué valores deberíamos cambiar para que sí sea Six Sigma? Entonces, efectivamente, nosotros podemos aumentar la, la tolerancia o podemos disminuir la desviación. Y eso es como el análisis que venía en la pregunta B. Ahora, para resolver esta parte de la pregunta B, como directamente con una fórmula matemática, nosotros tendríamos que usar una formulita que implica... implica la formulita era, yo quiero que mi CP sea igual a 2, ¿cierto? Entonces yo básicamente voy a hacer como la formulita inversa de lo que teníamos acá. La voy a escribir de hecho aquí mismo para que no se pierda. Yo voy a decir quiero que mi CP sea igual a 2, o sea, estoy escribiendo esto mismo acá abajo. Entonces yo voy a querer que mi parte de arriba
sea algo y que mi parte de abajo se mantenga igual, en el caso de que cambiemos la tolerancia, ¿cierto? Entonces, si yo despejo esa X, puedo saber cuál yo querría que fuera mi tolerancia. Y si yo lo hago al revés y digo 2 va a ser igual a 100 dividido en 6 sigma, y despejo ese sigma, entonces puedo saber cuál yo voy a querer que sea mi desviación. En este caso, cuando hacemos el despeje del sigma, la desviación como ideal que nosotros querríamos tener es 8,33. Y con eso nuestro CP sería igual a 2, que es como nuestro mínimo. Y cuando nosotros resolvemos este lado del despeje, digamos, em, el X, que vendría siendo la parte de arriba, tendría que ser 317,28. Y por lo tanto, la, la tolerancia tendría que ser 317,28 dividido en 2, ¿cierto? Porque siempre vamos a sumarla como por 2. Uy, perdón. Y por lo tanto, nuestra tolerancia ideal para llegar a nuestro CP igual a 2 sería 158,64. Pero lo que estamos hablando recién, ¿cachai? Que sí, nosotros teníamos esto originalmente y esto que era 50 y menos 50, imaginemos que aquí estaba el 0, ahora voy a pasar a tener un como por acá y como por acá el menos 158 y más 158. Entonces, caché que como que los límites se van un poco demasiado lejos para hacer que el proceso sea capaz si es que vamos a aumentar nuestra tolerancia. Y no existe un caso en donde se pueden hacer como ambos a la vez, como buscar un promedio entre aumentar la tolerancia y disminuir la desviación. O eso Sí, igual estaría como siempre se puede hacer como equilibrado, súper, pero generalmente nosotros decidimos irnos por una o por la otra porque para hacerlo más simple. equilibrado tendríamos que hacer un sistema de ecuaciones. Sí, En no, general, las más, matemáticas de este ramo son más simples, son más de interpretación. súper. Así que eso vendría siendo la A y la B. Y después nos dicen, ok, ahora, suponga que lo han contratado a usted en Refuse Resist para cumplir el rol de ingeniero de procesos. Se solicita que realice un análisis de conformidad, para lo cual se le han brindado 10 muestras de 4 observaciones experimentales, las cuales se presentan a continuación. Ok, es muy importante que nosotros sepamos leer esta tablita y que no nos confundamos en cuáles son las muestras y cuáles son las observaciones. En este caso, nosotros vamos a leer las muestras hacia el lado, o sea, las observaciones hacia el lado. ¿Por qué? Porque aquí yo lo que estoy diciendo es, yo miré 10 veces distintas el proceso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cada vez que miré el proceso, anoté 4 datos. Eso es lo que estoy diciendo. Porque a veces esto lo ponen al revés. Entonces yo digo, miré 4 veces el proceso y cada vez que miré el proceso anoté 10 datos. Y eso cambia el valor que vamos a elegir en la tablita del número de observaciones, que es lo que conversábamos cuando estábamos viendo las fórmulas. Entonces es muy importante que nos fijemos bien cómo leer esta tablita para poder resolver correctamente los ejercicios, porque si leemos al revés cuáles son las muestras y cuáles son las observaciones, todo el ejercicio está mal. Fija, y ahí, Entonces, por ejemplo, si es que me hubiesen dicho dos muestras y dos, no, cuatro muestras y cuatro observaciones, 4 muestras y ahí, 4 observaciones. ahí O sea, podría yo haber tenía H tomado hasta como ahí. al revés, ¿o no? O sea, dada la interpretación, se podría haber interpretado al revés, ¿o no? Dado la interpretación. No entendí. Que si es que me dicen en el enunciado,
En vez de Ujú, 10 muestras, porque al final yo saco por contexto que como son 4 observaciones y la tabla llega hasta 10, claro. va hacia abajo. Pero Ujú, si es que hubiesen dicho 4 y 4, hubiese sido cuadrada, yo ujú, cómo sé cuál es la orientación, ¿cachai? ujú. En general, por lo No, mismo no se ocupan las tablas cuadradas. ya, perfecto. Pero si en algún caso les sale un ejercicio así, pueden preguntarle al profe, digamos, para no tener eso mal en la prueba. Eso en general es Súper. algo que se puede responder. Pero digamos, o Su- sea, si el enunciado, si la tabla no es cuadrada, en general no es algo que se responda porque deberían saber leerlo de esa forma. Si es cuadrada claro. ya es un poco más ambiguo y ok, se puede ayudar. Pero en general no se usa ese tipo de ejercicios por lo mismo porque suele ser más ambiguo, entonces no se usa mucho. Ya, Bueno, perfecto. entonces, nosotros vamos a tener nuestra tablita como corresponde. Y siempre vamos a generar como más pedazos de tablita para el lado para mantener el orden de los cálculos que vayamos haciendo. O por lo menos esa es la forma que a mí me resulta más simple de ver. Entonces, aquí me dicen, en la primera pregunta, calcule los límites de control de la gráfica de media. Uy, no sé qué dice. Ah, agrego una página. Ok. De la gráfica de media. Media es lo mismo que promedio. Y nosotros sabemos que nuestra gráfica de promedio viene siendo nuestra X barrita barrita, ¿cierto? Entonces, nosotros volvemos acá y vemos nuestra formulita para promedios. Nuestra línea central va a ser X barrita barrita, límite inferior y límite superior, los que tenemos aquí. Entonces voy a anotar esas formulitas por allá. Vamos a tener línea central, X barrita barrita, línea límite de control superior va a ser X barra más A2 por R y límite de control inferior va a ser X barra menos A2 por R. Creo que era eso. Si no me equivoco, no. Sí, está bien. Ok, entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Primero, la complejidad en este ejercicio está en usar la calculadora a pie. Porque si se fijan, lo único que tenemos que calcular son rangos y promedios. Entonces, como que realmente no es muy complejo. El tema es que no nos tenemos que equivocar los cálculos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el promedio de cada una de las muestras. Para usar bien la terminología. Muestras. Muestras van a ser estas así hacia el lado. O sea, muestras son, cada una de estas filas es una muestra. Y cada muestra tiene un, dos, tres, cuatro observaciones. ¿Ya? Entonces, como dije recién, lo primero que vamos a calcular nosotros son los promedios. Promedio de X barra. ¿Y cómo vamos a calcular el promedio? Literalmente calculando el promedio. O sea, sumo 986 más 954 más 1003 más 1037. Divido por 4 y eso me va a dar el promedio de la primera muestra. Entonces el promedio, en este caso, va a ser 995. Ahora, voy a anotar el resto de los promedios hacia abajo al tiro, porque ya los calculé antes, porque si no íbamos a estar toda la tarde aquí tratando de hacer ese cálculo. Y vamos a construir esta tablita y lo vamos a dejar hasta ahí. El D, el E y el F los podemos terminar de responder la siguiente identidad, pero me interesa terminar esta tablita porque ya la empezamos. Así que si no es mucha molestia atrasarse 5 minutos, sería espectacular. 1046,5, 987,5, 973,5, 987,
995,5, 979,75, 982, 995 y 998. Números. Ya. Entonces, esos vendrían siendo los promedios si yo literalmente sumo hacia el lado y divido por 4. Eso vendría siendo los promedios. Y luego, nuestro x barra barra, como dije antes, vendría siendo el promedio de los promedios. Entonces, si ahora yo sumo todos estos valores que calculamos recién y lo divido por 10, que es el total de muestras, me va a dar el promedio de los promedios. Y eso vendría siendo en este caso 993,93. ¡Charán! Y ese vendría siendo nuestro x barra barra y x barra calculado, todo bonito, todo lindo, ya. Y ahora tenemos nuestro segundo cacho. Hay que calcular el rango. Y bueno, ¿cómo vamos a calcular el rango? Nuestro rango lo vamos a calcular como literalmente el rango entre las observaciones. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tomamos el menor y el mayor valor. En este caso, por ejemplo, en la muestra 1, vamos a tener 954, ups, nuestro menor valor, y 1037, nuestro mayor valor, ¿cierto? Súper. Entonces, el rango lo vamos a calcular literalmente el máximo menos el mínimo. Y para hacer esto más rápido, les voy a pedir su confianza. Y vamos a imaginar que vamos a tomar de nuevo todos. El máximo y el mínimo. Aquí sería 1005. Uy. El mínimo es 1005 y el máximo es 1090. Entonces, el rango del primero sería 1037 menos 954. Ese valor lo anotamos acá. Y así para cada una de las observaciones, los 10 valores. Y luego calculamos, como hicimos antes, el promedio de todos estos valores que deberíamos haber calculado aquí. Y como dije antes, en vista y consideración del tiempo, les voy a pedir que confíen en mí, en que el rango va a venir siendo dos segundos. Mm, calculé el rango distinto. Bueno, tenemos en realidad dos formas de calcular el rango. Y una de las formas en las que podemos calcular el rango es con esta formulita de aquí, que es T2 igual a R barra dividido en S. S vendría siendo nuestra desviación. Nuestra desviación estándar. Pero no, ¿saben qué? Vamos a dejar mejor, yo creo, la ayudante hasta aquí para no seguir atrasándolo. Y así la próxima ayudantía se los puedo explicar como con calma, porque siento que le estoy quitando su tiempo. Pero básicamente es eso. Calcularíamos ahora el R, luego tocaría reemplazar en las formulitas que escribimos aquí. Ya tenemos nuestra formulita del límite, o sea, nuestro valor del límite central, de la línea central, que vendría siendo este de acá, entonces tendríamos una línea acá, que vendría siendo
el 993,93. Y si es que hiciéramos realmente los cálculos de estos dos, que los vamos a hacer la siguiente identidad, nos daría que el límite del control superior vendría siendo 1033,59 y el inferior vendría siendo 954,27. Entonces yo voy a posicionar por acá el 1033 y más o menos por acá el 954. Y después con eso yo evalúo si es que hay puntos que estén fuera del límite de control superior e inferior. ¿Y cómo evalúo eso? Básicamente, bueno, si me pidieran hacer el gráfico, literalmente tengo que posicionar cada uno de estos como cada uno de estos promedios en el gráfico. Onda, el 995, que vendría siendo este, estaría más o menos por aquí. El 1046, si se fijan, estaría aquí arriba. Entonces ya ahí tengo un problema. Este promedio está fuera del límite de control superior y ahí tenemos que evaluar si el proceso es una causa asignable, no es una causa asignable y así. Y así con cada uno de estos promedios. Creo que de los otros no hay ninguno que esté fuera del rango, porque son puros 900 y no hay ninguno que sea menor al 954. Así que efectivamente el único punto que nos da problema es este. Y dado que ese punto está ahí afuera, nosotros diríamos que el proceso no está bajo control, por lo que sabemos por el momento. Pero básicamente sería algo así. Y después de como posicionar todos los puntitos, nosotros podríamos hacer como la misma línea, así como que teníamos antes, pero con los puntitos como reales puestos. Así que eso es lo que vamos a seguir viendo la ayudantía. Vamos a la siguiente ayudantía. Vamos a hacer otro ejercicio, o sea, vamos a terminar este ejercicio como corresponde. Les voy a traer la tablita armada con los promedios y los rangos ya calculados para que sigamos de ahí en adelante. Y vamos a ver un límite, o sea, una carta de control de rangos. Idealmente, uno de proporción de conformidad. Número de no conformidades es lo que menos se usa. Pero igual me interesa que veamos uno de esos ejercicios antes de la prueba. Así que la próxima semana seguimos con ejercicios de carpetas de control. Y les voy a así hacer al principio de la ayudantía una explicación de lo que es el CP, el CPK y de cómo vamos a usar eh, estos grafiquitos que son así para saber si los procesos son capaces y si están centrados. Así que Súper. eso. Muchas gracias, Javi. Espero que les sirva la ayudantía y nos vemos la otra semana. Muchas gracias por venir a la ayudantía.